Hola amores, bienvenidos un día más al canal. Yo soy Seila Carrasco, cantante, y en esta ocasión vamos a reaccionar a otra cantante que ya tenemos en el canal, que ya tenemos el placer de conocer a esta cantante. Esta cantante es Amanda Miguel. El tema Castillos, en vivo desde el Auditorio Nacional. Recordar, estáis en un canal de Descubriendo Cantantes, Reaccionando Cantantes, ¿de acuerdo? El vídeo tiene sus pausas correspondientes para haceros entender un poquito más dentro de mis conocimientos lo que yo os puedo enseñar, lo que la cantante en este caso hace con la voz. Recordaros, si no lo habéis hecho aún, por favor suscribiros al canal, dale a la campanita para estar activo, al botón rojo que lo tenéis aquí abajito. Ese botón es indispensable para que el canal continúe en crecimiento y poder ofreceros toda clase de artistas. Recordar mis redes sociales aquí abajo, en la cajita de descripción de aquí abajo. Ahí tenéis mis redes sociales y tenéis el link directo al vídeo original del que vamos a reaccionar. Si lo queréis ver sin pausas, lo queréis ver tranquilamente en casa, en la ducha, donde os apetezca. Ahí lo tenéis. Vamos a empezar con Amanda Miguel y su tema Castillos. Vamos allá. Una vez un país de miel, donde tejados color vermellón. Es una pasada la voz que tiene Amanda Miguel. Intuyo, ¿vale? Intuyo en la otra reacción que tengo, en el otro vídeo que tengo, ¿vale? Evidentemente estaba más jovencita, ¿vale? Esto tiene que ser más actual. Donde yo era reina y él era el rey, en un reino de cuentos de amor. Es una voz de pecho y poco a poco la va subiendo a voz mixta. Mágico castillo en el aire. Es que tiene esas terminaciones que son así muy rockeras, y es que de hecho me dejasteis en comentarios que Amanda Miguel fue vocalista de una banda de rock y yo no tenía ni pajolera idea de eso, de ese detalle, ¿no? Y la verdad es que tiene una voz desgarradora en algunos aspectos, empieza ahí rasgando la voz eh, que me quedo así. Brillaba transparente bajo el sol. Brillada transparente bajo el sol. Empieza con tuan, ¿vale? Empieza con voz de nariz y luego termina en voz mixta. Luego aquella tormenta cruel y el castillo del aire cayó. De nariz totalmente, o sea, es tuan total. Pero empieza de pecho, empieza con voz de pecho. Amanda Miguel tiene una voz que es impresionante. Aquí imagino, intuyo que tienen que ser una de las últimas actuaciones que hizo, una de las últimas, ¿vale? No la última, evidentemente, porque no sé si sigue en activo, no sé si sigue en activo o no, no lo sé, no lo sé, dejármelo en comentarios porque no lo tengo claro. Yo juraría que me dijisteis que seguía en activo y seguía cantando igual o mejor que antes, pero claro, no lo sé. Este vídeo es del 19 de diciembre del 2020. O sea que no hace ni un año. A la luz de un rayo se abrió a mis pies el abismo de su corazón. Se nota muchísima diferencia con la canción anteriormente de Él me mintió, con esta canción de Castillos. Es preciosa la canción, pero de hecho me gustaba muchísimo más como cantaba anteriormente. Ya sabéis que yo soy tope sincera y os lo digo claramente. No estoy diciendo que cante mal ahora para nada, pero sí que es verdad que me gustaba más como cantaba anteriormente. Entonces pude verlo tal cual era.
En los graves seguramente flipe en colores, o sea, aluciflipe en colores, ¿vale? Yo, me refiero yo, que alucifliparé en colores en los graves, porque tiene unos graves que son cañón, ¿vale? Amanda Miguel. Pero en lo demás, en lo que son los agudos, le noto como un poquito forzada, ¿vale? En los agudos. Y lo que descubrí me destrozó. Oh, ah, Mi rey era un monstruo de piedra. Lo que os digo, o sea, lo que os digo totalmente, corroboró antes de escuchar este trozo, lo corroboró totalmente. O sea, los graves tiene unos graves brutales. Lo que son los agudos, le cuesta un poquito los agudos, no sé por qué le cuesta un poquito más esos agudos hacerlos, ¿no? Hombre, pues evidentemente, a ver, porque también pasan los años y los agudos son más complicados de hacer que los graves, ¿no? Pero lo corroboro totalmente. Antes de escuchar esto, ya me di cuenta de que los graves, chapó. Con el corazón de piedra, pagó por mi amor con piedras. Muy bonita la letra también, de hecho, sigue con esa voz tan raspada que tiene, ¿no? Claro, pues es que no me extraña que tenga la voz raspada, siendo que venía de un cantante de grupo de rock, ¿no? Rompió mi ilusión con piedras. Rompió mi ilusión. Eso es muy difícil de hacerlo, muy difícil, ya os digo, pero ella lo saca, ¿eh? Oye, o sea, ella lo saca totalmente, no tiene ningún tipo de problema a la hora de hacer esos agudos. Le veo los agudos más forzados, ¿vale? Que la otra canción de Él me mintió, ¿vale? Que la tenemos en el canal. La veo los agudos más forzados. No quiere decir que no llegue a los agudos, cuidado. Quiere decir que la veo un poquito más forzada. Yo fui una vez ese ingenuo fiel que este cuento creyó realidad y pagué tan caro mi estupidez que no quiero atreverme a soñar. Lo canta todo como que lo está viviendo ella, ¿vale? Es como que ella está viviendo todo eso, ¿vale? Yo no sé, bueno, tampoco vamos a meternos en la vida personal de los cantantes porque en este canal no es para eso, ¿no? Pero sí que dejasteis comentarios, simplemente quiero saber si ella interpretaba así la canción, porque la de Él me mintió, que reaccioné hace unas semanas atrás, me dejó flipada, o sea, me dejó aluciflipada. No me esperaba para nada esa interpretación, ¿no? Que hizo y ya os digo, o sea, mm, me gustó muchísimo más la otra canción. No quiero más castillos en el aire, ni reyes que lastiman sin piedad. Esa voz de pecho que saca sin piedad. Le cuesta muy poco sacarla, ya os digo. Es más el agudo, ¿vale? Que le cuesta más antes que los graves. Mi rey era un monstruo de piedra. Comparando la letra de la otra canción, la de Él me mintió, con esta, o sea, yo creo que es la continuidad, ¿vale? La continuidad de Él me mintió con la canción de Castillos. Creo que es la continuidad, directamente. Escuchando la letra, cuidado. Con el corazón de piedra. Hace ahí una voz muy nasal que me recuerda muchísimo a las voces negras. Me recuerda muchísimo, claro, es que las voces potentes se pueden meter en el terreno de las voces negras, ¿no? Suena muy... Aparte de muy nasal, muy tuan, suena como que muy negro. Su amor siempre fue
Los coros también, muy, muy, muy importante los coros en esa canción. De hecho, tiene un apoyo brutal con los coros puestos ahí, o sea, directamente. Habéis visto que sobre todo hacen los coros en lo que son los agudos, porque los graves ella no tiene problema. Entonces, en los agudos es cuando más meten más coros. Castillas que hoy son ruinas. Muy bonito, ¿eh? Lo que es el espectáculo brutal con lo que son las luces y demás. Súper bonito el espectáculo que hacen. Qué mágica. Sigo pensando que esto es una continuidad de la canción de Él me mintió. Él me mintió, Castillo. O sea, viendo un poquito la letra, ¿vale? Viendo un poquito la letra. Ya sabéis que yo, después de hacer las reacciones, yo lo escucho en mi casa tranquilamente. Yo estoy aquí para descubrir y reaccionar, no para escuchar la letra de las canciones, ¿no? Que también las escucho, evidentemente, porque de ahí muchas veces que tengan que utilizar al señor Don Pañuelo, que lo tengo aquí presente. Pero sí, sí, ya os digo, o sea, creo firmemente que es una continuidad. Me gustó más la canción de Él me mintió antes que la de Castillos. No sé si por aquel entonces, cuando cantaba la de Él me mintió, cantó la de Castillos y la cantaba de otra manera. No lo sé. Iremos descubriendo más cositas de Amanda Miguel, claro que sí, porque además es una voz potente, con mucho color, con mucho cuerpo, y me encantan esas voces así tan oscuras, tan negras, tan potentes, ¿no? Y tan, 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 tan chingonas. Bueno, pues hasta aquí la reacción de hoy. Muchísimas gracias por haber estado en esta reacción. Recordar, si no lo habéis hecho aún, por favor, suscribiros al canal, dale a la campanita para estar activos, al botón rojo que lo tenéis aquí al ladito. Ese botón es indispensable para que el canal continúe en crecimiento, ¿de acuerdo? Agradeceros sobre todo que me estáis pidiendo muchísimos cantantes. Hay veces que acierto, hay veces que no acierto, pero bueno, pero eso es como todo. Seguiremos reaccionando a todos los cantantes que me estáis pidiendo, poquito a poco, porque en la carpeta me parece que tengo ya 300 y pico, así que poquito a poco, ya os digo. Mis redes sociales, aquí abajo las tenéis. Mis redes sociales, ahí abajo, con el vídeo original, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias por haber estado. Un besazo muy grande desde España, desde Zaragoza. Os quiero. ¡Mua! Gracias. Felicidad y un sentido.